Nosotros vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ahí en su lugar, incline su rostro y vamos a orar juntos. Padre, esta tarde te damos gracias, Señor, por tu presencia. Agradecemos, Señor, que tú hayas tenido a bien, Señor, moverte en medio de la alabanza, Dios. Hoy te pedimos que te quedes, Espíritu Santo, con nosotros. Que tú seas el que ilumine nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu luz resplandeciendo, Señor, en nuestras vidas, para que ilumines nuestro sendero. Oramos, Señor, para que esta palabra que tú has preparado, Señor, para tu casa, para tu pueblo, Dios, pueda ser de bendición, pueda edificar y sobre todo, Señor, traiga sanidad, traiga libertad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a iniciar. Saluda al que tienes a un lado, dile Dios te bendiga. Qué bueno que estamos juntos. Si no lo conoces aún, puedes presentarte. Somos familia, amén. Y bien, esta tarde, hermanos, vamos a seguir con la serie de doctrina. Sabemos que los miércoles es donde ponemos fundamentos. Vamos a seguir con la serie de la doctrina de fundamentos y viendo temas que son de importancia para nuestra vida cristiana, para cimentar nuestra fe, para alinear y para sobre todo empezar a poner fundamento para que nuestra vida cristiana vaya siendo edificada sobre la roca, amén. De tal manera que dice que cuando vengan los vientos, cuando venga la tempestad, aunque den con ímpetu, dice que vamos a permanecer firmes, porque hay fundamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser fundamentados por Dios? Levanta su mano. Queremos que Dios ponga ese fundamento. Y bien, esta tarde vamos a hablar de un tema que es bien importante dentro de la vida cristiana. Se llama perdón y conciencia limpia. Para esto quiero que me acompañe a la escritura, a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Vamos a hablar acerca del perdón y de la conciencia limpia. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 5 al 9. ¿Ya está ahí? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Los que no, está en la pantalla, los chicos de producción están poniendo ahí las citas bíblicas. Y dice la escritura, junto conmigo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Usted es el 6. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vamos a iniciar, y este es el tema. Vamos a estar estudiando hoy al apóstol Juan, esta carta que da unas indicaciones acerca de la manera de vivir. Dice: los que andamos en luz, los que tenemos comunión con Jesucristo, los que hemos creído en Él, hay un perfil, hay una manera de comprobar, y está dándonos la pauta de cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida cristiana. Dice aquí que este es el mensaje que hemos oído de él. Empieza el apóstol Juan diciendo: y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De tal manera que Dios es completo, Dios ilumina. En Dios dice que no hay confusión respecto a lo que puede entenebrecer nuestra vida. ¿Quién es Padre? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? Porque de cierto es de que todos queremos crecer a imagen y a semejanza de ¿quién?
de Dios, del Padre. Y si nosotros hemos sido hijos, y si hicimos una oración de fe, y si creímos y lo recibimos, dice que Él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahora tú y yo, como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo de nuestro Padre. Es decir, a manera que nos vamos acercando al conocimiento de Cristo y lo vamos conociendo a Él, inmediatamente esa luz tiene que empezar a reflejarse en nosotros, para que toda tiniebla que hay en nuestra vida, toda tiniebla que con la que hemos llegado, porque ninguna persona que llega a Cristo, ninguna puede decir que llegó limpia, ninguna puede decir yo no he cometido pecado, yo no he tenido ninguna situación de dolor. Todos llegamos heridos, todos llegamos con traumas, todos llegamos con resentimientos, todos llegamos con complejos, llegamos con muchas frustraciones, llegamos con miedos, con ataduras, de tal manera que al aceptar yo a Cristo, al recibirlo en mi corazón y convertirme en hijo y acercarme a la luz, esa luz tiene que empezar a disipar esas tinieblas, ¿sí? Tiene que disipar esas tinieblas. Específicamente hoy vamos a hablar del perdón. Dice, ¿qué es el perdón? Dice ahí en la carta de Juan, dice que el perdón nos empieza a decir que el perdón es podríamos decirlo como una cárcel. La falta de perdón. El perdón es cuando empieza la luz, cuando viene la sanidad, cuando viene la libertad. Y el perdón es algo tan poderoso que puede causar que una persona sea libre. El perdón tiene la capacidad de sanar nuestra alma. El perdón tiene la capacidad de volver el gozo, pero el perdón solamente lo podemos obtener a través de Dios, a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús. Dice ahí que Dios es luz y cuando andamos en su luz, andamos en comunión con Él. Diga conmigo, comunión con Él. Y con otros creyentes. Cuando salimos de la luz, entramos a la oscuridad. Y fíjese que es peligroso vivir en oscuridad porque no sabremos a dónde vamos. Y la relación con nuestro Padre y con los demás está rota. De tal manera que aquí el apóstol Pablo dice que Dios es luz. Ahí los chicos de producción, a ver si me apoyan. Hay un diagrama que está en este estudio que quisieran que nos mostraran para ilustrar un poco más esto. Y dice que la luz de Dios resplandece y dice que su luz empieza a disipar toda tiniebla. Y cuando andamos en luz, tenemos comunión con Él y con otros creyentes. Es decir, yo, Jesús y otros creyentes. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que es vertical y luego horizontal, ¿sí? Como la cruz. Primero amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Es decir, que cuando andamos en luz, dice que tenemos comunión con Él. Y si tenemos comunión con Él, por consecuencia vamos a tener comunión con los demás. Amén. Porque Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos da la gracia para poder aprender y relacionarnos. Jesús lo predicó de esta manera, que amemos a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba? Dice que ¿qué mérito tenéis cuando amás a los que te aman? Dice, hasta los publicanos hacen eso. Mas yo os digo, dice, amar a vuestros enemigos, ¿sí? Orar por los que los persiguen. De pronto este mensaje pues era fuerte, porque el pueblo de Israel, si usted mira el contexto en donde está el ministerio de Jesucristo, era un tiempo donde estaban oprimidos por el imperio romano y ellos anhelaban un libertador.
habían estado acostumbrados a pelear las batallas, a salir en guerra, a defenderse cuerpo a cuerpo. Pero llega Jesús y empieza a predicar un mensaje diferente que impactaba. Y Él venía a mostrar un reino que ciertamente era un reino espiritual, no precisamente un reino terrenal. Dice ahí, fíjese el diagrama, está un recuadro y dice que está la luz, dice de Dios, y está Jesús, pero del lado contrario está las tinieblas. Bueno, aquí no se ve tan oscuro, pero esto dice son las tinieblas de Satanás, y dice que los ciegos en este mundo están acostumbrados a las tinieblas. Vamos, acompáñenme a la segunda carta de Corintios 4:4. Póngale ahí un separador ahí a la carta de Juan, porque lo vamos a usar más adelante. Y mientras vamos a la carta de los Corintios, segunda carta de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios, y note que Dios está con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que las personas que no están en Cristo, las personas que no están en la luz de Dios, andan en tinieblas. Y aquí nosotros tenemos que entender, y es algo que parece un principio simple, una declaración muy simple, pero es algo que nos debe de dar a nosotros identidad y convicción. O andamos en luz o andamos en tinieblas, y lo estamos mirando a la luz de las Escrituras. Si andamos en luz, dice aquí la carta de Juan, dice que tenemos comunión con Él y tenemos comunión con otros. Pero las personas que no andan en luz, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Es decir, hay personas que cuando no están en Cristo viven angustiadas, viven encarceladas, viven atadas al resentimiento, atadas al pasado o atadas a un dolor, de tal manera que ese mismo dolor, ese mismo resentimiento, esa misma falta de perdón no les permite relacionarse. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Hoy pues es triste ver que si tú abres cualquier periódico, encontrarás historias tristes, encontrarás historias de esposas que le quitan la vida a sus esposos. Encuentras que personas sin escrúpulos pueden sacar una pistola y pueden quitarle la vida a otro ser humano por quitarle algunas pertenencias. Vemos que familias enteras se pueden disolver por causa de una herencia, por causa de un testamento, por situaciones que tú y yo dijéramos no vale la pena, pero ellos, dice aquí la Escritura, que el Dios de este siglo cegó su entendimiento, para que la luz del evangelio de Jesucristo no les resplandezca. Y es aquí donde tú y yo como hijos de Dios tenemos esta gran responsabilidad de que tú y yo resplandezcas como esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, para que alumbres a otros. Porque ciertamente nosotros nos ha sido encomendada esta gran comisión de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y las buenas nuevas es de que Cristo te ama, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación. Amén. Dice, esta ilustración nos muestra cómo vivimos con otros cristianos en la luz de Jesús, a la cual el Espíritu Santo nos ha llevado. Fuera del círculo de la luz están las tinieblas del reino de Satanás. Dice, el deseo de Satanás es tirarnos fuera de esa luz, de la luz a la oscuridad, y usa muchas maneras para eso, como por ejemplo las personas que estamos en Cristo.
usa